Shalom para cada hermano y amigo que nos visita. Sean bienvenidos una vez más a su canal Conozca la Verdad. Gracias por estar con nosotros. Deseamos que el Eterno le guarde y le bendiga, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre usted, pero que sobre todas las cosas que ponga el Eterno en usted. Shalom. Como lo prometimos, continuar con el estudio de la parábola de Eleazar y el hombre rico. Vamos a comenzar con la segunda y última parte de este estudio, en la cual vamos a estar analizando algunos puntos interesantes e importantes, en la cual es necesario que usted entienda para que pueda comprender realmente el contexto correcto acerca de esta parábola. En el inicio del primer estudio, nosotros decíamos que Lázaro, el nombre correcto de Lázaro es Eleazar, y que Eleazar representa a Efraín, lo que conocemos hoy en día como Israel. De igual manera, hablando acerca del hombre rico de esta parábola, que representa a Yahudá. Yahudá es lo que conocemos hoy en día como los judíos. De manera que antes de comenzar, le presentamos otra vez la imagen, en la cual dijimos al principio que es una de las imágenes que normalmente se hace el creyente cuando escucha hablar de esta parábola, cuando analiza esta parábola, en donde Lázaro dice y enseña la parábola que estaba en el seno de Abraham, y que el rico estaba atormentado por unas fuertes llamas. En esta segunda parte vamos a estar hablando acerca de Eleazar, que representa el estado de Israel, la condición espiritual de Israel. Vamos a estar hablando también acerca de qué significa el nombre de Eleazar, como dijimos en el principio, que este nombre tiene un significado. Vamos a estar hablando también acerca de qué significa infierno, qué significa Sheol, qué significa Hades, de dónde proviene esa palabra, por qué se originó esa palabra, cómo se traduce, por qué entendemos hoy en día la palabra infierno. Y vamos a estar hablando también acerca de cuáles son los 5 hermanos de la cual habló el rico, cuando dice la parábola que le dijo a Abraham que enviara a Lázaro a la tierra porque tenía 5 hermanos para que no fueran a ese lugar. Entonces vamos a estar hablando bíblicamente también acerca de quiénes son esos 5 hermanos. La tierra de ustedes es una desolación, sus ciudades están quemadas delante de sus ojos. Los extraños consumen el producto de su suelo, una tierra desolada, como destruida por extraños. Así es que Israel estaba en necesidad de ser sanada, necesitaba una salvación, lo que significa en términos generales el estado de salud, nefesh, neshama y ruach, que si lo traducimos al español, nefesh es alma, neshama es pensamiento y ruach es espíritu. Erróneamente el nombre de Eleazar se advierte como Lázaro en nuestras versiones. Sin embargo, este nombre en hebreo es Eleazar, como ya dijimos desde el principio. Eleazar, que se compone de 2 palabras, primeramente de él y segundo de azar, que significa la ayuda del poderoso o el poderoso ayuda. Este es el significado correcto para el nombre de Eleazar. Por eso dijimos desde el principio, Lázaro no tiene ningún significado, sino que el nombre correcto es Eleazar porque tiene un significado para con el Eterno. Este nombre fue también el nombre del administrador de Abraham, un hombre de gran emuná, de gran fe, que fue nombrado Eliezer. Los nombran mayormente las traducciones hoy en día. Eliezer era un asirio de Damasco, un lugar apropiado, teniendo en cuenta el hecho de que Israel había sido llevado a la cautividad por el imperio asirio. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los malachim al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado, dice Lucas 16:22. Yeshua entonces pasa a decir el final de aquellos 2 hombres, primero el mendigo Eleazar y luego el rico, donde claramente vemos el destino de ambas naciones después de su destrucción, simbolizado por la muerte. La historia conserva el orden de la muerte, debido a que el reino del norte murió por primera vez en el año 721 antes de Yeshua. Eleazar, representado por Eleazar, Israel se dijo que fue llevado al seno de Abraham por los malachim. Desde el pensamiento tradicional de los ancianos, cuando hablaban de la muerte de los hombres justos,
se decía que se dejaban llevar por los malachim, así como la frase estar en el seno de Abraham. Yeshua claramente como israelita y yahudí o judío estaba bien familiarizado con todos estos términos, así que los expresó de esa manera para que su audiencia, los perushim, les fuera bien clara las metáforas. Sin embargo, para muchos saltarán algunas dudas, más para aquellos que han leído buena parte de la Kadosh, las escrituras, además del significado original de las palabras con lo que quisieron transmitir, sabrá que dicen que los muertos no son conscientes de lo que está sucediendo. Cuando ellos toman su último aliento, regresan al polvo, en ese mismo día todos sus pensamientos perecerán, según Salmos 146:4. Todo va al mismo lugar, todo fue hecho del polvo, y todo volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe si el ruach del hombre sube arriba y el ruach del animal desciende abajo a la tierra? Eclesiastés 3, 19 al 21. Entonces claramente es evidente que Eleazar ya no está muerto en este punto de la historia. ¿Pero por qué Eleazar no está muerto? Veremos a continuación. Solo hay una forma en que Eleazar después de la muerte podría volver a ser consciente. Entonces claramente vemos que Eleazar ha sido restaurado en el Olam Habá, en el mundo venidero, para recibir su recompensa. Según Lucas 16:25, esto es de la resurrección donde los justos serán favorecidos, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Lucas 14:14. Esta es la primera resurrección, según Revelación 20:5 al 6. Esto sucede al regreso de Yeshua, según 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 17 al 18, y 1 de Corintios capítulo 15, versículos 51 al 55. Es entonces que comprendemos, tal como lo vemos en el caso de Eleazar, que los justos serán reunidos por los malachim. Y entonces aparecerá la señal del Ben Adam en el Shamayim, y todas las tribus de la tierra harán lamentación cuando vean al Ben Adam venir sobre las nubes del Shamayim con poder y gloria. Y él enviará a sus malachim celestiales con gran sonido de shofar, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del Shamayim al otro, según Mateo 24, 30, 31. Por esta razón es claro que Eleazar se le llame un hombre sadik, un hombre justo. Esto debido a que hizo teshuvah, arrepentimiento. Esto lo sabemos por los detalles de las otras parábolas en las que el hijo pródigo es justo solo porque él hizo teshuvah y volvió a su alba, a su padre. Dicho de otra manera, la casa de Israel fue arrojada entre las naciones, vago, enfermo, tuvo hambre, pero al final ellos fueron destinados a realizar teshuvah y volver. Y debemos aclarar que este volver es al Abba Kadosh, el cual es de quien requerimos ser aceptados, y todos aquellos que perseveren reciben su recompensa en la restauración. Por el contrario, el llamado hombre rico, que se había dado un festín con la palabra del Eterno todos los días, y que estaba vestido con ropas sacerdotales y esplendorosas, se encontró en el Hades. Aquí debemos comprender a cuando la capital del reino del norte, Yahudá, murió en la gran guerra contra Roma en el 66 al 73, después de Yeshua. De tal manera que el final de Yahudá como nación es el Sheol, de acuerdo con el juicio de la Torá. Claramente esto no quiere decir que todos los Yahudim son condenados, así como tampoco todos los israelitas sean salvos. Simplemente el Adón Yeshua está haciendo énfasis en ese momento en los dos grupos. Algo que debemos tener en cuenta que los Yahudim constantemente se quejaban ante la idea de que su hermano pudiese arrepentirse y ser bendecido. Este paralelismo lo podemos hallar en la actitud del hijo mayor en la parábola del hijo pródigo. Ahora, el hijo mayor estaba en el campo. Al regresar, cerca ya de la casa, oyó la música y las danzas, y él le dijo: tu hermano ha regresado y tu abba ha hecho matar el becerro gordo por haberlo recibido bueno y sano. Y él se enojó y no quería entrar, y salió por tanto su abba y le rogaba que entrara a la casa. Y respondiendo le dijo a su abba: ¿tantos años hace que te sirvo, no habiendo transgredido en ningún momento tu mandamiento?
y sin embargo nunca me diste una cabra para celebrar con mis hermanos. Pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, ¿has matado el becerro para él? Lucas 15, desde el 25 al 32. La queja del hermano mayor está basada en los celos al no querer compartir de todas las verajot, las bendiciones, así como de las promesas y los pactos, dejándole solo las migajas, además de no considerar a sus hermanos suficientemente dignos, y es que ellos dicen que han permanecido fielmente en la casa. Los judíos no perdieron su identidad. Aún él no ha tenido ninguna fiesta para él, ni siquiera un becerro. El sacrificio típico de un judío en el templo, al final, es la voluntad del Eterno la que es la preponderante, ya que el Abba está interesado en ver todo Israel ser salvo y regresando. Y en el Sheol alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Eleazar en su seno. Lucas 16, 23. De tal manera que el hombre rico, habiendo sido sepultado, ahora también está vivo. Esto es debido a que el hombre rico, a diferencia de Eleazar, no fue contado digno de estar en la primera resurrección. Algo que aclarar es que este pasaje, la mayoría de las versiones vierten como infierno, lo cual es una corrupción y mala traducción de la palabra griega Hades, que significa sepulcro, siendo el verdadero significado de la palabra encontrándose en hebreo como Sheol. Entonces vemos que el rico alzó sus ojos estando en tormento, viendo de lejos a Abraham y a Lázaro en el seno de Abraham. Sobre la palabra Sheol y su significado, así como de otras palabras afines, no profundizaremos porque el estudio sería un poco más largo, pero ya podemos ver o tener la idea de que Sheol es la palabra correcta, no infierno. El que el hombre rico estuviera en tormento es inconformidad en la palabra de Yeshua cuando se ha restablecido todo. Así será el llanto y el crujir de dientes cuando vean a Abraham y a Isaac y a Jacob y a todos los Nevim en el Malhut de Yahweh, y ustedes mismos serán echados fuera, según Lucas 13:28. Así como dijimos que el mendigo, al ser uno de los fieles que está en la primera resurrección, más tarde, cuando el hombre rico sea vuelto a la vida en la segunda resurrección, ve ahora a Eleazar en una posición favorecida en el seno de Abraham, y esto le causa tormento, llanto y crujir de dientes, el cual es un hebraísmo de estar molesto el rico al ver a Eleazar en el seno de Abraham. La palabra tormento se deriva del griego basanos o basanos, teniendo el sentido de prueba, inquisición y juicio, en otras palabras, humillado. Literalmente significa una piedra de toque, que es una piedra silícea negra utilizada para probar la pureza del oro o la plata por el color de la raya producida en ella, por el roce con cualquier metal. En sentido figurado significa un tormento mental. Shaul nos da una explicación donde el juicio se compara con el fuego, en el que se ponen a pruebas las obras para ver si son dignas. Algunos usarán oro, plata, piedras preciosas para edificar sobre este cimiento, mientras otros usarán simplemente madera, hierba o paja. La obra de cada uno se demostrará por lo que es. Aquel día la declarará porque será revelada por el fuego. El mismo fuego probará la calidad de la obra de cada uno. Si la obra que se ha edificado sobre el cimiento sobrevive, recibirá una recompensa. Si se quema, tendrá entonces que sufrir la pérdida. Si bien escapará con su vida, pero será como escapar a través del fuego, según 1 Corintios capítulo 13, versículos 12 al 15. Aquí muchos pueden argumentar a que este fuego es el infierno literal, pero si leemos cuidadosamente se dice claramente que todos serán probados por el fuego. Al decir todos claramente se refiere tanto a justos como a injustos. Cada obra será aprobada o reprobada por el fuego. Ahora, ¿qué es este fuego o qué representa este fuego? En la Torá, Deuteronomio nos dice lo siguiente: Yahvé vino desde el Sinaí,
Desde Seir amaneció sobre su pueblo, resplandeció desde el monte Parán, y con él había millares de Kadoshim. A su mano derecha había una Eshdad. Eshdad significa ley de fuego. Para ellos, según Devarim 33:2. Aquí la palabra hebrea Eshdad, la cual proviene de Esh, que significa fuego, arder, fulgor, ardiente, etc. Y la otra palabra que es Dad, la cual tiene como significado ley, mandamiento, decreto o estatuto. De tal manera que Eshdad nos dice que es ley de fuego, mandamiento fulgurante, estatuto ardiente. Ahora, por medio del Naví Daniel, vemos las conexiones. La palabra dice en Daniel 7:10, un río de fuego brotaba y salía de delante de él. Miles de miles le servían y millones de millones estaban de pie delante de él. El tribunal se sentó y se abrieron los libros. Como podemos ver, queda claro que cada uno será aprobado o reprobado por el fuego refinador de la Torá. De tal manera que las palabras de Shaul quedan claras cuando él explica que el juicio se compara con el fuego en el que cada quien verá si es digno de sobrevivir el juicio. Ahora, estar en el seno de Abraham es otra parte que generalmente se saca de contexto hebreo. Hay algunas interpretaciones realmente extrañas. No profundizaremos mucho en ello considerando que usted debe conocer algunas de ellas, pero para poder tener un mejor entendimiento, todo lo que tenemos que hacer es observar dónde se toman los justos, aquellos representados por el arrepentimiento. Eleazar después de su resurrección y reunión. Partiendo de allí, podremos entender nuestras definiciones, siempre dejando que sea todo el conjunto de las mismas escrituras que explique y que nos dé el significado, y no que sea solo la idea o la opinión personal de cada quien sobre qué significa estar en el seno de Abraham. Así pues, tenemos que estar en el seno de alguien, que significa ser amado o querido por alguien, estando en un estatus de favor. Y uno de sus talmidim, al cual Yeshua quería, estaba sentado en la mesa reclinado en el pecho de Yeshua, según Juan 13:23. Miren que Adonai, Yahvé, viene con poder y su brazo le gana el triunfo. Vean que su retribución viene con él, su recompensa delante de él. Como un pastor apacienta su rebaño, reúne los corderos en sus brazos y los lleva junto a su pecho, con cuidado conduce las ovejas con cría, según Isaías 40:10-11. Concebí yo a esta gente, los di a luz para que me diga, llévalos en tu seno como una nodriza carga a un infante hasta la tierra que has prometido bajo juramento a sus padres. Dice en Deuteronomio 11:12. Natán dijo a David, tú eres el hombre que ha hecho esto. Aquí está lo que Yahvé, el Elohim de Israel, dice. Yo te ungí rey sobre Israel. Yo te rescaté de la mano de Shaul. Yo te di la casa de tu amo y las esposas de tu amo en tu seno. Yo te di la casa de Israel y la casa de Yahudá. Y si eso fuera poco, yo te hubiera añadido mucho más. Segunda de Samuel 12:7-8. Así también en otros pasajes, tales como Ruth 4:16, Lucas 6:38. En cada caso, el fondo del significado es el mismo. Ser favorecido o amado, ser aceptado, en una estrecha relación con alguien en un lugar preferido, de tal manera que estar en el seno de Abraham es simbólico de estar en una posición favorecida en el reino del Eterno. Por el contrario, o a diferencia, el estar lejos del seno de Abraham es una metáfora de estar lejos del reino del Eterno. Entonces tenemos el hecho de que Eleazar se reúna y se encuentre en el seno al lado de Abraham, representa el regreso y la restauración del pueblo de Yahvé, que aun cuando esto no ha ocurrido completamente, es un hecho tan cierto como cualquier otro porque Yahvé mismo promete que sucederá, según en Devarim 31-5. Y gritando dijo, Adba Abraham, ten rajem de mí, y envía a Eleazar para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Lucas 16:24.
Del anterior pasaje y este queda claro que el hombre rico, al darse cuenta que no ha logrado estar en la primera resurrección con las promesas dadas a los fieles, y viéndose que está enfrentando la destrucción inminente, clama a Abraham, estando en sufrimiento o agonía, lo cual le produce una gran ansiedad y tensión, produciéndole resequedad tanto del paladar, o sea, del cielo de la boca, como de la lengua. Tenga en cuenta que el rico ha sido levantado en la segunda resurrección. Y vi un gran Kisai Laván, dice la palabra, un gran trono blanco, y a él, que estaba sentado en él, de cuya presencia oyeron el Olam y el Shamayim, y no se halló lugar para ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, que estaban delante de Yahvé, y los rollos fueron abiertos, y otro rollo fue abierto, el cual es el Sefer Hayaim. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los rollos, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Sheol entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Sheol fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se encontraba inscrito en el Sefer HaHayim fue arrojado al lago de fuego, según Apocalipsis 20, desde el 11 al 15. Claramente el cuadro se va viendo mejor en la segunda resurrección, en el gran juicio, cuando todos los que no fueron levantados en la primera resurrección serán juzgados. Hay también dos libros presentes, los libros y el libro de vida. Todo se juzga porque es escrito en los libros. Un concepto erróneo común es que estos libros son los archivos de cada cosa hecha por la humanidad, aun cuando esto pueda ser posible. Esto realmente no muestra correcta comprensión de lo que las escrituras enseñan, de tal manera que estos son los libros de la Torá. Esto ya se dijo más arriba o anterior a este tema, ya que cada quien será aprobado o reprobado por el fuego refinador de la Torá, por los cuales toda transgresión es juzgada. El emisario Yohanan nos dice que la transgresión es infracción de la Torá. 1 de Juan 3:4. Y Shaul agrega, pero donde no hay Torá tampoco hay transgresión. Romanos 4:15. En otros términos, es la Torá de Yahvé la que define qué es transgresión y justicia, y por la cual seremos pesados o probados. No podemos ser estudiantes de las escrituras superficiales, debemos saber trazarla completamente y correctamente. Esto nos permitirá comprender la distinción entre estas dos resurrecciones, y una vez nosotros entendemos esto, nosotros tenemos los medios para determinar cuál resurrección está discutiéndose en otros pasajes de las Sagradas Escrituras. No se asombren de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán, los que hicieron el bien para la resurrección de vida, pero los que practicaron el mal para la resurrección de juicio, según Juan 5:28-29. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, algunos a vida eterna y algunos a vergüenza eterna y aborrecimiento, según Daniel 12:2. Cualquier cosa se puede decir sobre estos pasajes, pero una cosa es clara, que ni el profeta Daniel ni nuestro Adón Yeshua estaban refiriéndose a la primera resurrección. Ambos solo podrían estar refiriéndose a la resurrección general de todos los muertos, pequeños y grandes, quienes están de pie ante el Eterno, claramente que frente a el gran Kisai Laván, trono blanco, donde los creyentes son encontrados escritos en el libro de la vida, mientras que los incrédulos o los malos son juzgados según los libros de la Torá. Por eso cobra sentido las palabras de Shaul cuando claramente describe de una sola resurrección en que ambos, tanto el justo como el injusto, son levantados. Sin embargo, le confieso esto, que le sirvo al Elohim de mis padres conforme al camino que ellos llaman secta, creyendo todo lo que está escrito en la Torá y en los profetas. Tengo esperanza en Elohim, la cual ellos mismos también abrigan de que va a haber resurrección de los justos y de los injustos, según Hechos 24:14-15.
Shaul aquí nos está refiriendo a la primera resurrección en la que solo aquellos Sadik Kadosh serán levantados, tal cual como lo ocurre a nuestro personaje de la parábola de Eleazar, que es considerado Sadik, un justo. Por lo tanto, Shaul está haciendo referencia a la resurrección general de todos los muertos, pequeños y grandes, incluyendo a personas justas e injustas. Todo lo que no heredaron la primera resurrección, unos serán encontrados escritos en el libro de la vida, mientras que el resto serán juzgados y lanzados al lago de fuego, el cual simboliza la destrucción final. Así pues, que esto es lo que le está ocurriendo a nuestro otro personaje, el hombre rico de la parábola, y lo que le causa gran angustia al momento del juicio próximo a su destrucción. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus cosas buenas en tu vida y Eleazar cosas malas, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, entre nosotros y ustedes hay una gran cima o un gran abismo, de manera que los que quieren pasar de aquí a ustedes no puede, ni los de allá pasar acá. Lucas 16, 25 al 26. Note que aquí hay una palabra clave que es la palabra cima, que no está escrita con C de casa, sino con S, cima. Cuando está escrita con C de casa, hace alusión a una cima, a una posición de altura. Sin embargo, aquí cima está con S, que lo único que significa es abismo o una línea que separa. La apelación del hombre rico a Abraham es natural, porque los Yahudín tenían como Abba a Abraham. Sin embargo, no vemos nada sobre hacer teshuvá. El hombre rico solo deseaba la rajem, la misericordia. Esto debido a que los líderes religiosos creían que todo lo que necesitaban para entrar en el reino de Yahvé era un certificado de nacimiento que probara que era un descendiente físico de Abraham. Pero con sus acciones ellos se negaban a cumplir su llamado a ser una bendición a muchas naciones, ya que Eleazar o Israel, al haberse extraviado y gentilizado, no era mejor que un perro gentil. Sin embargo, debería haber sido responsabilidad de Yahudá para guiar no solo a su hermano menor Israel en adoración y obediencia a Yahvé a través del estudio y la enseñanza de su dabar, de su palabra, sino también a los de las naciones que les rodean. Pero como no lo habían hecho, cayeron en la misma falta de sedaká, de justicia, que el hombre rico. Pero hay de ustedes, Sofrim y Perushim, hipócritas, escribas y fariseos, porque cierran el Malhut Hashamayim delante de los hombres, pues ni entran ustedes ni dejan entrar a los que quieren entrar. Matías 23:13. Hay de ustedes, maestros de la Torá, porque han quitado la llave de la Da'at. Ustedes mismos no entran, y a los que entraban se lo impiden. Lucas 11:52. Prohibiéndonos hablar a las naciones para que ellas puedan ser salvadas, para colmar sus pecados hasta la medida, pues su ira ha venido sobre ellos hasta el extremo. 1 Tesalonicenses 2:16 muestra parte de esto. Hagan pues frutos dignos de teshuvá, y no comiencen a decir dentro de ustedes mismos: tenemos a Abraham por Abba, porque les digo que Yahvé puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Lucas 3:8. En otras palabras, este ya no era el momento para eso. El tiempo para impartirse de acá y hacer teshuvá había pasado, el cual solo se logra en la vida. Ahora estaban siendo recompensados cada uno según sus obras en la segunda resurrección, tal cual como se explicó anteriormente. Es decir, a Yahudá, al igual que el hombre rico, disfrutaban en vida la gran bendición, producto de la herencia real tanto espiritual como material, por medio de las promesas dadas a Abraham, las cuales debían compartir con los demás, no guardar todas las bendiciones para ellos solamente. Y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti, dice en Bereshit o en Génesis 12:3.
Pero los Perushim y los Seduquim tenían un modo de pensar que estaba muy lejos de la creencia, fidelidad y del llamado de Abraham. Proclamaba la palabra a otras personas que habrían podido beneficiarse del conocimiento y del entendimiento del reino venidero. Ahora había un gran abismo entre ellos, el cual no se puede cruzar, porque ese es su propósito. Y es que el punto del abismo es que nadie puede cambiar su destino una vez que muere. En los Tejilín se nos dice de un gran abismo donde dice, oh Yahvé, tu Gesed, tu gracia, llena hasta los Shamaim, y tu emuná, fe o fidelidad, hasta las nubes. Tu sedaká, justicia, es como las grandes montañas. Tu juicio es un abismo profundo. Tú, Yahvé, socorres a hombres y animales. Salmos 36, 5 al 6. Un juicio que separará a uno de otro tal cual como le ha ocurrido al hombre rico de la parábola. Un juicio de Yahvé que no puede ser ni escalado ni flanqueado por el hombre. Una vez que sucede, ninguno pasará de un lado a otro. No hay apelaciones en la Corte Suprema. La verdadera corte del Todopoderoso es solo aquí en esta vida, donde podemos cambiar y esforzarnos para entrar en la Rajem de la Bakadosh. Entonces le dijo, te ruego pues, Abba Abraham, que lo envíes a la casa de mi Abba, porque tengo 5 hermanos, para que le testifique, para que les exhorte, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo, a Moshe Rabeno y a los Nevin tienen, que los oigan a ellos. Y él dijo, no, Abba Abraham, pero si alguno de los muertos va a ellos, harán teshuvá. Y él le dijo, si no oyen a Moshe Rabeno y a los Nevin, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Lucas 16, 27 al 31. El hombre rico, dándose cuenta de que no había hecho lo que sabía que era correcto hacer, y que ya todo era una causa perdida, extiende su petición para con sus hermanos vivos. El que el hombre rico diga que tenía 5 hermanos puede hacer referencia al mismo número de hermanos que ya Judá tenía. Los hijos de Lea fueron Rubén el primogénito, hijo de Jacob, Shimón, Leví, Yahudá, Isaacar y Zabulón, según Génesis 35:23. Y Lea dijo, ahora mi esposo estará complacido de vivir conmigo, porque le he dado 6 hijos, Génesis 30:20. Yahudá y el hombre rico tenían cada uno 5 hermanos. Ahora la súplica del rico en nombre de sus hermanos es negada, ya que Abraham en la parábola misma le dice que los 5 hermanos tenían en medio de ellos, o que tienen a Moshe Rabeno y a los Nevin, a los profetas, que lo oigan a ellos. Además, al ser ellos a quienes se les encomendó la davar, la palabra, porque a ellos primero se les encomendó la palabra de Yahvé, según Romanos 3, 1 al 2. Otra referencia a los 5 hermanos del hombre rico en los tiempos de nuestro Adón Yeshua es el que había 5 diferentes sectas yahudí o judía. Es posible que hubiera más, pero siendo las más conocidas, en este caso eran los esenios, los escribas, los herodianos, los saduceos y los celotes. Estos 5 son los 5 hermanos nombrados por el hombre rico, la cual estaba en el lugar de tormento. Aun cuando tenían doctrinas y creencias diferentes, todas pertenecían a Judá. La posible preocupación por sus hermanos es que sabe que ellos han vivido en cierta manera como él, confiando solo en ellos mismos, cuestión que sucede cuando se es robustos de corazón, arrogantes y autojustificados. La petición del rico es que sea enviado el mismo Eleazar a dar testimonio. Sin embargo, proféticamente un hombre llamado también Eleazar había sido levantado de los muertos al 4º día, como claro símbolo de la resurrección al final de los tiempos. Este debió haber sido un testimonio no tan solo a los líderes religiosos, sino también a todos los judíos. Los 5 hermanos del hombre rico, sin embargo, tal como lo expresó Yeshua en esta parábola, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Yeshua también resucitó de entre los muertos como prueba y testimonio.
Sin embargo, aun cuando muchos querían señales para creer por la vista, esto no era el medio por el cual se llegara a la verdadera creencia y fidelidad como la de Abraham, el cual creyó aún sin ver la promesa. Pero esto ocurre cuando se está demasiado embostados y cegados por las tradiciones. Hasta aquí llegamos con el fin de este estudio, analizando la parábola de Eleazar y el hombre rico. Deseamos que haya sido de bendición para usted y que usted de verdad pueda ver de una manera más clara el contexto correcto de esta parábola. De manera que gracias por su tiempo. Le recordamos que si usted no se ha suscrito a nuestro canal, suscríbase, dele like, active la campanita de notificaciones para que le lleguen automáticamente nuestros estudios y de esta manera todos seremos bendecidos de igual manera bajo el contexto correcto de la palabra del Eterno. El propósito del Eterno es que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto que es Cristo, dice la palabra, es Yeshua. Y la mejor manera en la que el Eterno se nos puede revelar es a través de su palabra. Si usted quiere conocer al Eterno, conozca su palabra, porque en Juan 1:1 dice que en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. La única revelación directa que podemos tener a través del Eterno es su palabra. Yeshua dijo, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y todo esto se refiere a lo que es su palabra, la Torá. Así que gracias por su tiempo, deseamos que el Eterno le guarde, que el Eterno le bendiga, que haga resplandecer su rostro sobre usted, pero que sobre todas las cosas que ponga el Eterno en usted. Shalom.